Señor. Tu plan eterno me hizo digno. Soy heredero de tu reino. Tu esperanza es mi victoria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Tu gracia y gloria me sostienen. Tu Santo Espíritu me llena. Tu dulce amor a ti me eleva. Gracias, Señor. Canta conmigo. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Tu plan eterno me hizo digno. Soy heredero de tu reino. Tu esperanza es mi victoria. Gracias, Señor. Dale, flaco. Señor, Quiero darte gracias, quiero darte gracias, gracias, Señor. Y quiero darte gracias, Señor. yo me atrevo a decir, Jesús está aquí. Tú puedes creer, todo posible es, porque el Espíritu del Señor está aquí. Oye, si tú puedes, todo posible es, porque el Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, todo posible es, Porque el Espíritu del Señor está aquí. si tú puedes creer, todo posible es, porque el Espíritu del Señor está aquí. En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor, en tu iglesia. En tu iglesia, gloria te doy. Gloria te doy. En tu iglesia, gloria te doy, Señor.
es Señor, Él es Señor. A la muerte Él venció y Él es Señor. Toda rodilla se hincará, toda lengua lo dirá, que Cristo es el Señor. Aleluya. El jueves en Maranata Norte predicó un sencillo. Gracias por el aplauso. Fue un aplauso mecánico, ¿no? Quizá era una señal para que ustedes aplaudieran. Y prediqué acerca de los pactos de Dios. Y al final di algunos puntitos de algo que vi, una relación tan estrecha entre los pactos de Dios y la Santa Comunión. Porque hay una expresión que Jesús usó en la Santa Comunión que como que no le hemos prestado demasiada atención, como muchas cosas, y es la palabra nuevo pacto. Y yo sabía que había algo que Dios me iba a revelar y a acomodar acerca. Pasaron, eso fue jueves, viernes y el sábado. Sentí la dirección y sentí cuando el Espíritu Santo empieza a hablarte a ti sobre el tema, y este es el resultado de esa búsqueda. Voy a hablar de la garantía del nuevo pacto por la sangre de Jesús. Nunca lo he predicado en esta forma. Hay algo redentor en este mensaje, hay algo sanador, hay algo transformador. No lo tome como otro mensaje más, un mensaje de vida. Hebreos 12:24 nos dice el apóstol Pablo: nadie más podía escribir Hebreos, es una locura. Las versiones anteriores de la Biblia tenían el libro de Hebreos por el apóstol Pablo. Después, cuando las cosas empiezan a modernizarse y vino la alta crítica, pues a cuestionar. Hermano, yo conozco a Pablo casi como conozco a mis hermanos, y el estilo de Hebreos es puro Pablo, y nadie más podía discurrir acerca de Jesús en el nuevo pacto como lo hizo Pablo en el libro de Hebreos. Imposible. Si alguien difiere conmigo, sigue equivocado y lo sigo amando. Nos dice que a Jesús es el mediador del nuevo pacto. Importante esa palabra. Jesús mediador del nuevo pacto, o Jesús la garantía del nuevo pacto. O sea que sin Jesús no hay nuevo pacto. Pero sin sangre no hay nuevo pacto. Y enseguida nos dice: y a la sangre rociada. O sea que el nuevo pacto tiene que ver con la sangre, y la sangre de Jesús. Y dice que esa sangre habla mejor que la de Abel. Ustedes saben, si han leído la Biblia, dice que la sangre de Abel clamaba desde el cielo pidiendo venganza por el asesinato que le había hecho su hermano. La sangre de Abel hablaba pidiendo venganza. La sangre de Jesús habla pidiendo reconciliación, pidiendo salvación, pidiendo liberación para usted y para mí. Pasaron los días de simplemente venir a la mesa de comunión, a simplemente tomarnos una galletita y una copita con jugo de uva. Y se hace siempre al final del culto como algo que hay que hacerlo. Es en algunas iglesias el primer domingo o el último domingo, sea el día que sea. Usted está consciente que no se le ha dado la importancia. Aquí sí, se lo garantizo. Desde que tuvimos nuestro primer culto de comunión, que fue al final del año 13, hemos estado trayendo la revelación de lo que es la Santa Comunión.
Nos han tildado de católicos, nos han tildado de cuánta cosa hay. Yo no tengo ningún problema porque la palabra católico significa universal. Yo puedo ser católico sin ser católico romano. Soy católico americano, que entonces, o católico panameño, universal. Señor, bendecimos a nuestros amigos católicos, oramos por ellos. Amén, los bendecimos. Amén. Ahora, yo quiero hablar hoy de este pacto, de este nuevo pacto. Pero antes de eso tengo que empezar hablando de un Dios de pactos. Hoy no tengo muchas escrituras, no hay que traer muchas escrituras. Un Dios de pacto va a sellar el pacto con los hombres. Eso acontece con Jesús. Después del pecado de Adán y Eva, Dios se relacionó con los hombres por medio de pactos. ¿Por qué razón? Porque Dios está tratando de regresar los hombres a Él. Y Dios siempre ha tomado la iniciativa. Adán no fue donde Dios cuando pecó. Dios vino donde Adán cuando Adán pecó. Muy diferente. Fue Dios quien tomó la iniciativa de buscarlo. A mí eso me impresiona del amor de Dios. Siendo justo, teniendo el derecho de aniquilarlos con un soplo. No. Dios va y lo busca. Adán, ¿dónde estás tú? Eso habla de un Dios que ama su creación. Pero entonces ahora, como Dios se quedó sin relación con los hombres por causa del pecado, Dios instituyó los pactos. Estos pactos están fundados en el amor de Dios para alcanzar el corazón de los hombres. Estos pactos no son simplemente prohibiciones o regulaciones. No, estos son pactos de amor y misericordia. De un Dios misericordioso, un Dios de amor que ama a sus criaturas. Y aún en su estado pecaminoso los quiere bendecir. A ver si Dios, coronándolo de misericordia, los puede atraer a Él y su conducta cambia. Entonces hay gente que creen que porque Dios hace eso, creen que Dios es permisivo. No es que Dios es permisivo, es que es misericordioso. Un ejemplo: Dios hizo un pacto en Génesis. No se le llama pacto, pero es un pacto. En Génesis 3:15, al prometer un Salvador, por causa de Eva y por causa de la necedad del marido, que no supo cómo ponerse los pantalones en su sitio para ser la cabeza del hogar. Pobre hogar es donde la mujer es la que manda. Y lo único que hacen los hombres es decirle: sí, mami. Ese no es el plan de Dios. No me importa que sea el plan puertorriqueño, americano, muy fuerte, o panameño. Ese es el plan de Dios. El hombre es la cabeza del hogar. Pero que no sea cabezón, porque cabezón no puede ser cabeza. Eso había que decirlo, era parte ahí del mensaje. Dios hizo un pacto en Génesis 3:15. ¿Y cuál fue el pacto que hizo? Él viene y le dice a la mujer, aleluya, y le dice a la serpiente, aleluya, la simiente de esta mujer a la cual tú acabas de engañar. Pero Dios está loco. O sea, una mujer que acaba de transgredir la ley de Dios y traiciona a su creador. Dios dice: la simiente de esta mujer, de esta simiente de esta mujer, es la que te va a pisar la cabeza. Tú acabas de engañarla, tú acabas de sacarla de la gracia de Dios. Pero una mujer igual que ella, en el vientre de esa mujer va a haber una simiente que es la que te va a pisar la cabeza. Ahí está el primer pacto. Dios tomando iniciativa. Aleluya. No se le llama un pacto, pero es un pacto, porque Dios es quien toma la iniciativa. Aleluya. Ahora vamos a ver cómo Dios, aleluya, certifica ese pacto. Creo que Dios selló ese pacto por medio del sacrificio de un cordero. Porque yo sé, porque estaban desnudos. Estaban desnudos, por eso se escondieron. La Biblia dice que Dios le hizo vestiduras, túnicas de pieles. Eso indica
que hubo que haber un sacrificio. Hubo que haber la muerte de un animal. Yo me inclino a pensar que eran corderos. Porque si la Biblia después nos habla que Cristo es el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que empezara este reguero, ya Dios había destinado que Cristo era el Cordero de Él. Entonces, yo estoy seguro en mi percepción que si Dios hizo túnicas, tuvo que matar los animales. Y al matar un animal, que se derrama sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y aunque Adán y Eva no lo pidieron, Dios se hizo voluntario en Dios mismo proveerle a ellos una redención temporera, no como la de Jesús, que les permitiera vivir. Vivieron aún más de 700 años, aún en pecado. ¿Por qué? El amor de Dios. Wow. Creo que Dios selló ese pacto de lo que prometió en Génesis 3:15 por medio del sacrificio de un cordero. Con la sangre los perdona y con las pieles los cubre. Podemos decir que con las pieles le da provisión, le da prosperidad. Los viste. El primer vestido fue hecho de pieles. Así que no sé, esa gente por ahí que se indignan cuando ven que alguien tiene un abrigo de pieles, lo quieren escupir porque hay que salvar a los animales y asesinar a los niños en el vientre. La hipocresía de esta cultura moderna anticristiana, anti Dios, anti vida. Dios selló ese pacto por medio del sacrificio de un cordero. Así que Dios fue el primero que derramó sangre, aleluya, como expiación para el perdón de la culpa de alguien. O sea que en vez de Dios matar a Adán y a Eva, mató un cordero que tomó el lugar de ellos. Mira, esa es la salvación. Si usted no entiende la redención, usted nunca va a entender. La redención demanda que alguien muera. Por eso en el Antiguo Testamento Dios instituyó que morirían corderos, machos cabríos, becerros, etc. Claro, se supone que la persona viniera y pusiera su mano sobre el animal y después el sacerdote lo tomaba y lo sacrificaba. Sea por una familia o en el día nacional de expiación, era por todo el pueblo, se hacía una expiación o un sacrificio. Ahora le toca a los hombres con los cuales hace pacto hacer ellos el sacrificio de sangre. Dios hizo el primer sacrificio de sangre, pero ahora le toca a los hombres con los cuales hace pacto. Por eso, cada vez que usted ve un pacto, ve un sacrificio. Gloria a Dios. Ahora, con Abraham, Dios hace pacto. Escuchen esto. Y él tiene que derramar su propia sangre para sellar ese pacto. Hay gente que no entienden cuál es el asunto de la circuncisión. Con Abraham Dios hace pacto y él tiene que derramar su propia sangre para sellar ese pacto. Circuncisión es señal del pacto. Interesante que a los 99 años, después que Dios se le apareció a Abraham y le dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, pero toma a todos los varones mayores de 8 días y circuncídalos, corta el prepucio, porque yo pondré mi pacto en el prepucio. Claro, al cortar el prepucio hay derramamiento de sangre. O sea que Abraham fue el primer hombre, aleluya, que derramó sangre él personalmente, porque él fue el primero. Él era el jefe de la tribu. Él fue el primero que dio el ejemplo. El primero que se circuncidó era él. ¿Cómo él iba a convencer a todo el mundo que se cortara ese pedacito?
Entendamos la Biblia, pidamos revelación orando en el Espíritu Santo. Yo dejé de leer los teólogos, yo dejé de leer los exégetas bíblicos y me he puesto a orar, a buscar a Dios. Y es maravilloso lo que Dios empieza a compartir con uno. Y siempre con el cuidado que uno no se vaya por ningún extremo. Ahora, ese pacto de sangre que Dios hace con los hombres asegura que Dios no se vuelva atrás de cumplir su pacto, pero también asegura que los hombres no se vuelvan atrás de obedecer las condiciones del pacto, porque cada pacto tiene condiciones. Ese es el problema cuando hay una enseñanza de gracia que niega la obediencia en el nuevo pacto. Es falsa, es espuria, es diabólica. Esa no es la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que el nuevo pacto quite la obediencia a Dios? Imposible. La Biblia dice que Jesús es el Salvador eterno para los que le obedecen. No simplemente para los que creen, para los que le obedecen. Así que ese pacto de sangre que Dios hace con los hombres asegura que Dios no se vuelva atrás de cumplir su pacto y los hombres no se vuelvan atrás de obedecer las condiciones del pacto. Por eso después usted ve todo este sacerdocio y todo ese plan en el Antiguo Testamento, los sacrificios para diferentes cosas. Habían ofrendas para diferentes cosas. Aleluya. Había una ofrenda de paz, había una ofrenda para diferentes pecados, habían diferentes. Y de acuerdo al tamaño del pecado era el tamaño del animal. Le tengo pena a esos pecadores, ¿entiende? Tenían que estar trayendo becerros o vacas grandes porque eran, si fuera hoy, ¿entiende? Usted estaría en la bancarrota. Pero por favor, no haga burla de la sangre de Cristo. El hecho de que está disponible y que es gratis no es nada de barata. Yo vengo a decirte, querido amigo y hermano, nunca creas que esa sangre es barata. Es la sangre divina, es la sangre santa, es la sangre de Dios en Cristo. Gracias, Padre. Vamos a este otro punto. Dios en carne será el Cordero para establecer el pacto. Ahora sí que vamos a entrar en revelación. Dios en carne será el Cordero para establecer el pacto. Dios había planeado un Cordero como la solución final al pecado, que es el impedimento número uno para que los hombres disfruten las bendiciones de sus pactos. Dios había planeado un Cordero. ¿Se acuerda cuando Juan vio que Jesús venía caminando? Juan no sabía que él venía a bautizarse. Dios no se lo había revelado. Pero Dios había enviado a Jesús a los 30 años que fuera a empezar su ministerio, pero tenía que hacerlo siguiendo un plan. Tienes que ir a bautizarte. Y cuando él viene, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios. Y añade, que quite el pecado del mundo. Ahora, si usted le dice eso a los chinos, ellos no entienden, porque no tienen cultura religiosa. Pero Juan el Bautista estaba hablando con una gente que tenían cultura del Antiguo Testamento. Ellos sabían que el cordero era uno de los animales limpios principales para los sacrificios. Así que ellos entendieron cuando Juan dice, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, ellos no entendían cómo es posible que siendo un hombre le llama cordero. Ellos quizás no entendían. Aleluya. Y hay cosas que usted quizás no entiende. ¿Cuántas cosas yo no he entendido, pero las sigo practicando hasta que Dios me las revela? Yo no puedo. Hay gente que dice, yo no diezmo hasta que Dios no se me revele. Yo le digo, no es revelación, aprende a leer. Hay que saber español o inglés o chino. Lee la Biblia, trae todos los diezmos al alfolí. El que no quiere hacer las cosas, es que no tengo la revelación, sinvergüenza que tú eres. El que no quiere hacer la voluntad de Dios. Y te esconde. Es que aún a mí no se me ha revelado ese asunto.
que tú no quieres que se te revele. Los rebeldes no quieren que nada se les revele, porque los rebeldes, aleluya, no quieren revelación porque están en rebelión. Dios se proveyó de cordero en su Hijo, y Él salvará al mundo de sus pecados, siendo el Cordero de Dios. Escúchame bien ahora, querido, esto es demasiado importante, fundamentalmente importante. Dios se hace carne en Jesús y toma la imagen humana. Dios se hace carne en Jesús. Jesús es la encarnación de Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero este Jesús, este Cordero, toma la imagen humana, porque la salvación era para los humanos. Y para que calificara como un Cordero, tenía que ser de la misma clase del que cometió el pecado. Al que cometió el pecado se le llama el primer Adán. Al Cristo, que es el Cordero de Dios, se le llama el postrer Adán. Escúchame en esto que me revolucionó mi mente. Por primera vez hay una sangre divina en la tierra corriendo por la vena de Jesús, el Verbo de Dios. Con todo respeto, Abraham nunca la tuvo, David nunca la tuvo, Isaías nunca la tuvo, los santos hombres, Elías nunca la tuvo. Pero por primera vez hubo sangre divina en el jardín del Edén. La tuvo Adán y la tuvo Eva. Pero en el momento que pecaron, la sangre fue contaminada. Pero ahora, cuando Cristo nace, hay una sangre divina en la tierra corriendo por las venas de Jesús, el Verbo de Dios. Claro que califica para ser el Verbo de Dios. Lo que voy a decir ahora no se lo he escuchado a nadie. Nunca se imaginó el sacerdote que circuncidó a Jesús. Perdónenme si hablo en lenguas, pero es que se me sale de lo que tengo adentro. Nunca se imaginó el sacerdote que circuncidó a Jesús que estaba derramando sangre divina, que sería la garantía de un mejor pacto que el pacto que el mismo sacerdote representaba. Porque esos sacerdotes representaban el antiguo pacto. Por eso tenemos o el Antiguo Testamento o pacto es lo mismo. Otra versión dice la antigua alianza o la nueva alianza, pacto. Porque el sacerdote era del viejo pacto, el pacto mosaico. Jesús viene con el pacto, aleluya, de Abraham. Fíjense, qué interesante, que era antes de Moisés. Así que nunca se imaginó el sacerdote. A los 8 días llevaron a Jesús para ser circuncidado conforme a la costumbre y conforme a lo que Dios había dicho. Dios había sido muy específico y dijo: todo varón que nazca a los 8 días hay que circuncidarlo, o si no viene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque esa sangre que botaba ese muchachito en su miembro viril, ¿qué culpa tenía el niño? Ninguno. Pero fue lo que Dios dijo. Aseguraba, y todavía hasta el día de hoy los judíos lo creen, que son gente de pacto. Y lo creen. Y muchos de ellos obedecen bastante al pacto. Es más, algunos de ellos obedecen mejor al antiguo pacto que los cristianos al nuevo pacto. Por eso usted casi nunca ve un judío pobre, a menos que sea puertorriqueño. Aleluya. Otra vez repito esto: nunca se imaginó el sacerdote que esa sangrecita era divina
y que era la garantía de un mejor pacto, y que esa sangre un día iba a salvar toda la raza humana que la aceptara, hermano. Eso me vuela la cabeza. Perdónenme si me entusiasmo tanto, pero es que cuando yo descubro algo así, me llena. Y aprecio más esta salvación. Y tengo mucho respeto por la sangre de Cristo. Y tengo mucho respeto por esta salvación. No me dan ganas de nunca más pecar para nada. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de nada. Porque no quiero hacer afrenta a la sangre del pacto eterno. Interesante que a este nuevo pacto se le llama el pacto eterno. Al primer pacto nunca se le llama pacto eterno. Mi tercer punto es la sangre superior del nuevo pacto. Vamos conmigo a Hebreos 9:15. Hablando de Jesús otra vez. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, ¿ve? Tuvo que haber muerte. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Ok? O sea, todo pacto tiene promesas, pero todo pacto demanda un sacrificio. En la sangre del sacrificio lo que certifica la validez de que Dios va a cumplir su parte y que los pactantes también van a cumplir su parte. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos tanta enfermedad? ¿Por qué tenemos tanta pobreza en esto que se llama iglesia evangélica? Porque no han conocido el pacto. Y cuando alguien lo predica, enseguida nos catalogan de falso profeta. ¿Cómo la iglesia evangélica ha permitido reinar la ignorancia? Que la ignorancia reine. Porque aman más las tradiciones de los hombres que la palabra de Dios. Eso va a cambiar. En lo que a mí se refiere, eso va a cambiar. Por eso necesito 120 años para predicar este evangelio. Yo no puedo irme muy pronto. Hay que cambiar esto. Ahora mamando cotorobos. Alguien diga aleluya, gracias Padre, diga gracias. Gracias, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Dile gracias Jesús. Yo te amo, dile yo te amo. Cordero de Dios. ¿Cómo esa canción? Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A ver si la encuentro, Es menor, ok. Ajá. De mayo 6. E flat, minor. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, sentado a la diestra del Padre. Cordero de Dios, que mi alma redimió. Cordero de Dios, que mi alma redimió. Cordero de Dios, inmolado antes del mundo. Cordero de Dios, que por mí en la cruz Él murió. Cordero de Dios, que su sangre mi culpa borró. Cordero de Dios, que su sangre mi culpa borró. Cordero de Dios, hoy te amo, te alabo y te adoro. Cordero de Dios, hoy me rindo postrado a tus pies. Cordero de Dios, tú me llenas de gracia y poder. Cordero de Dios, tú me llenas de gracia y poder. Cordero de Dios, con tus ángeles vienes en gloria. Cordero de Dios, reinaremos contigo en la tierra. Cordero de Dios, para siempre tu rostro veré. Cordero de Dios, para siempre tu rostro veré. Wow, 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 wow. Un Dios de pactos, Dios en carne, será el Cordero para establecer el pacto. Dios se proveyó de Cordero en su Hijo.
Dios se hace carne en Jesús y toma la imagen divina. Por primera vez hay una sangre divina en la tierra corriendo por las venas de Jesús, el verbo de Dios. Nunca se imaginó el sacerdote que circuncidó a Jesús que estaba derramando sangre divina, que sería la garantía de un mejor pacto que el mismo sacerdote representaba. Mi tercer punto, son 4. La sangre superior del nuevo pacto. Aleluya. Bien, ya fue lo que le dije en Hebreos 9:15. Otra vez lo quiero leer. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La sangre que asegura este nuevo pacto es superior a toda la sangre de los pactos anteriores. Hermano, y se derramó sangre. Se derramó sangre. ¿Se acuerdan cuando una vez Salomón en una sola noche sacrificó 1000 bueyes a Dios? 1000 bueyes en sacrificio. ¿Sabe la sangre que tienen 1000 bueyes? Pero toda esa cantidad de sangre de bueyes, de corderos, no de seres humanos. La única sangre de ser humano que se permitía era la de la circuncisión, más ninguna, que también es sangre del pacto. Ahora, Dios mismo en la persona de Jesús derramó su propia sangre para afirmar su propio pacto. Esto sí que me rompe la cabeza. Dios mismo en la persona de Jesús derramó su propia sangre para afirmar su propio pacto. No solamente hizo un pacto, sino que proveyó. Dios se proveyó de cordero. Ahora, esa sangre no solo borra los pecados, sino que borra la culpa y condenación en la conciencia de los hombres. Dice la Biblia que la sangre del viejo pacto solamente podía bregar con asuntos de la carne, pero no podía entrar hasta la conciencia del ser humano para hacerlo sentir que era hijo de Dios, para hacerlo sentir que era la justicia de Dios en Cristo, para hacerlo sentir que sus pecados estaban perdonados y que no hay más memoria de los pecados. Como esta sangre de Jesús es divina, le quita todo derecho legal a Satanás. Satanás puede cuestionar la validez de la sangre de un cordero, puede cuestionar la validez de la sangre de unas palomas o la sangre de un becerro, pero no puede cuestionar la validez de la sangre de Jesús. Y el peor error de Satanás, pobrecito estúpido, perdone la palabra a los niños, que no supone que uno diga esa palabra, pero yo puedo decirla hoy, refiriéndome a Satanás, porque él derramó una sangre inocente. Jesús nunca hizo un pecado, y aún el hecho de que se tiró el pecado del mundo encima, él no era responsable del pecado. Él simplemente fue el cordero que lo cargó el pecado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que la metida de pata de Satanás fue derramar la sangre de un inocente. Lo menos que él sabía era que esa era el cumplimiento de lo que había pasado en Génesis 3:15. Que por medio de la sangre, interesante, Satanás inspiró al soldado romano que clavara los clavos en los pies, en las manos, y metiera la lanza en el costado. Pero pobrecito Satanás no sabía que cuando Jesús está derramando la sangre en los pies, esa misma sangre que Satanás derramó es la misma que le está aleluya, quitando la autoridad legal a Satanás sobre toda la raza humana que recibe a Jesús y su sangre. Por eso tú no debes permitir que el diablo ejerza autoridad sobre ti, por favor. Pecando, el pecado afuera, la enfermedad fuera, la pobreza fuera, el COVID-19 fuera, la miseria fuera, los demonios fuera de tu vida. Tú eres propiedad de Dios. La sangre te ha limpiado, la sangre te ha hecho libre. Oh, caroboshele mendoroquea. Puedo orar en el Espíritu Santo si quiere conmigo. Si tiene las lenguas, suéltelas, que nadie puede hablar esto sin hablar lengua. Seco toro monderia queja masoa. Es imposible, porque el Espíritu, aleluya, la sangre desata el Espíritu. Gracias, Padre.
Ahora Jesús no solo es el dador del nuevo pacto, wow, sino que su sangre es la garantía. Aquí es que yo quería llegar en este culto de comunión. Ahora Jesús no solo es el dador del nuevo pacto, sino que su sangre es la garantía. Y esto me lo dijo Dios, que todo lo que Dios ha prometido en los pactos anteriores sea factible para nosotros, los que creemos en Jesús. Así que tanto las bendiciones del viejo pacto como las adiciones de las bendiciones del nuevo pacto son nuestras. Porque la sangre de Jesús cubre también a todos los pecadores del antiguo pacto. Porque cuando ellos derramaban la sangre de un cordero, de un becerro, ellos veían un becerro, ellos veían un cordero, Dios veía a Jesús. Por eso Jesús fue antes que el sacrificio de cordero, porque es el cordero de Dios inmolado en el Espíritu desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que usted tiene que escuchar esto por lo menos 7 veces más para que lo entienda. Sí, porque estamos acostumbrados a estas predicaciones que son chichas evangélicas que no tienen nada. Pura agua, puro chiste, puro relajo, pura tradición. Repito esto. Si tú entiendes esto, tú tienes fe para sanarte. Si tú entiendes esto, tú tienes fe para no quedarte en pobreza económica. Si tú entiendes esto, tienes fe para no dejarte controlar por demonios. Si tú tienes fe, aleluya, tú vas a poder vencer a un cualquier plaga que venga. Sea la cepa que está arrasando ahora Estados Unidos, otra vez el Delta. No importa la cepa diabólica que venga, tú podrás vencerla. Tú podrás vencerla. En el primer culto, al final del culto vino una pareja. No eran cristianos, no sé si ya lo son. Estaba desahuciado en un ventilador. Pero un amigo que es miembro de esta iglesia me dijo: tengo una persona que se está muriendo y los médicos dicen que ya no pueden hacer nada con COVID. Y me dijo: papá, usted le puede mandar un mensaje o algo, o una nota de voz. Simplemente, no conozco a la persona, no sé quién es, ¿entiende? No da diezmos en esta iglesia a gente que no oran por nadie a menos que dé diezmo. Yo simplemente envié una pequeña nota de voz. Muchos saben ya el contenido. Jesús, tú que estás sentado a la diestra del Padre, ayúdame a interceder por fulano, el nombre. Yo pido, Jesús, que tú le digas a papá Dios que por favor tenga misericordia de esta persona y que la intervención tuya, Señor, elimine el COVID de su sistema. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, para la gloria de Jesús. Amén. Una nota de voz que no dura a veces ni 2 minutos. Y la envío. Estaban ahí llorando hoy. Sano. El hombre, la primera vez que viene en una iglesia. Hello. Yo no soy curandero. No soy curandero. I'm not a faith healer, como dicen en inglés. Yo soy siervo de Dios. Pero entiendo un poquito el poder del pacto. Jesús está comprometido con los que confían en su pacto y en su sangre. Yo oro al Señor, mis queridos, como yo amo este país y los amo a ustedes. Yo oro al Señor que ustedes entiendan esto. Vuelvan a escuchar esto. Vayan al púlpito, no un rosario, o Facebook, no un rosario. Porque usted tiene que, esto hay que dominarlo, esta materia. Porque la primera vez que usted lo oye, no lo va a entender todo. Usted es heredero de un mejor pacto. Dice, con mejores promesas, con mejor sacerdote, con mejores ofrendas y con mejor sangre. Se llama el nuevo pacto. Y sabe una cosa, cada vez que celebramos la Santa Comunión, estamos celebrando el nuevo pacto.
una pregunta. ¿Usted quería pactar? Pacte aquí. No hay que traer plata, no hay que traer dinero, no hay que tirar dinero en los escalones. ¿Cómo usted pacta? En sí no es que usted pacta, es que usted entra en el pacto que ya Cristo compró para usted por la sangre preciosa del Cordero. Pero pastor, usted le está cerrando el negocio a muchos. No solamente se lo quiero cerrar, se lo quiero pisotear. Porque eso atenta contra la verdad. Eso atenta a Shakira Mamacaya. Y Dios tiene que cambiar este reguero para que Panamá sepa que hay una palabra de vida, hay un pacto verdadero. Y que el pueblo de Dios no se va a quedar pobre, no se va a quedar enfermo, no se va a quedar endemoniado y tampoco ignorante, dice Dios. Wow. Aunque otra vez, ahora Jesús no es solo el dador del nuevo pacto, sino que su sangre es la garantía que todo lo que Dios ha prometido en los pactos anteriores está factible para nosotros los que creemos en Jesús. No hay forma que Dios nos niegue todas las promesas del nuevo pacto, porque sería Dios negarse a sí mismo. Porque el nuevo pacto lleva la firma de Dios en su sangre. Porque la sangre que Jesús tiene es la de Dios, no es la de María. Aquí hay doctores, aquí hay enfermeras, aquí hay gente de ciencia que sabe que nada de la sangre de María pasó a Jesús. Fue la sangre que vino del Espíritu Santo de parte de Dios. Yo no soy médico, soy predicador, pero fui a las clases de ciencia que odiaba, pero anyway. A mí me gustaban las humanidades, las ciencias sociales, la geografía y eso, y la política. Cómo me gustaba. Dios me rescató, gracias a Dios. Hey, en el nuevo pacto está la firma de Dios. Por eso dijo, este es mi hijo amado. Yo nunca había dicho eso. Este es mi hijo amado, estoy complacido, él lleva mi sangre. Es cuando yo digo, Naúm Isaac, ese es mi hijo. Cuando digo, Gabriel, ese es mi hijo también, porque ya no le llamo nieto. A él le gusta eso porque sabe que los hijos heredan más que los nietos. No le digan nada al muchacho, ¿ok? No hay forma que Dios nos niegue las promesas del nuevo pacto. Sería negarse a sí mismo. El nuevo pacto lleva su firma en la sangre. Y aquí es que quiero aterrizar, en la Santa Comunión. Entrando en pacto con Dios en la Santa Comunión. Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 7:2 habla de un fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:6 habla de un mediador de un mejor pacto también con mejores promesas. Mateo 26:27, ahora es Jesús quien habla del pacto. Dice Mateo 26:27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Él no dijo esto representa, dijo esto es mi sangre del nuevo pacto. Y todavía Jesucristo no había derramado la sangre, pero ya el cielo dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto nos lleva a venir con gran reverencia al sacramento de la Santa Comunión, al sacramento de la Eucaristía. Esto nos lleva a venir con gran reverencia. En el momento que yo bendiga ese jugo de uva, en el cielo le llaman la sangre de Cristo.
Yo nunca he dicho que la sustancia cambia, aún sabe a jugo de uva. Olvídese de transubstanciación y todas las otras cosas. A mí no me interesan esos términos. A mí lo que me interesa es la realidad de lo que Jesús dijo. Esto es mi sangre. Lo vengo diciendo aquí desde el año 13 y lo vengo diciendo por más de 40 años desde Chicago. Estamos recordando el nuevo pacto al comer el Cordero de Dios, que es el pan. Estamos recordando el nuevo pacto y bebiendo la sangre de Cristo. Por lo tanto, cada vez que tomamos la copa, estamos entrando o sellando el pacto con Dios. Wow. Comer el pan es un indicativo que estamos poniendo nuestro cuerpo en el altar del sacrificio. Que somos uno con Jesús. Por lo tanto, no más pecado en ese cuerpo. Porque ahora dice que el pan es la comunión con el cuerpo de Cristo. Lo dijo Pablo en 1 Corintios. Dice que el pan de la Santa Comunión es la comunión con el cuerpo de Cristo. Comunión es uno, común unión. Beber la copa es una afirmación que recibimos el nuevo pacto. Me atrevo a decir que mi sangre es una con la sangre de Cristo. Porque es la comunión con la sangre de Cristo. ¿Y qué? Primero le dije que mi cuerpo, ese pan va a tener comunión con mi cuerpo. O sea que comiendo eso con revelación tiene el potencial de sanarme de cualquier enfermedad en mi cuerpo. En la misma forma que tomando la copa, aleluya, la sangre de Cristo entra a mi sangre. Entra a mi sangre. Y puedes sanar. Y hay un sinnúmero de enfermedades que vienen por la sangre. Otra vez me excusan los doctores y los médicos. Aleluya, no soy doctor. Pero usted entendió la idea. Es la comunión. O sea, por eso el Señor dijo, esto es mi cuerpo. Pero entonces, ¿quién lo está consumiendo? Otro cuerpo que es el tuyo. Entonces Pablo nos dice que es la comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, eso va a tener comunión. Cuando entra a mi estómago hay una comunión. O sea, el cuerpo de Cristo acaba de entrar en mí. El sacrificio de Cristo acaba de entrar en mí. Oh, yes, Lord. Cuando tomo la copa, la sangre de Cristo entra a mi sangre, entra a mi cuerpo, porque después que yo la tomo se reparte por la sangre, por las venas, por las capilares. Digo sí, más o menos. Tratando de explicarme lo mejor que puedo. Esto casi no se puede explicar. Hay que creerlo por revelación. Gracias, Padre. No sé si usted se da cuenta que hay una atmósfera sobrenatural. Usted puede discernir cuando está la presencia de Dios y también puede discernir cuando está la presencia de demonios. Aquí no quedó uno. Se aterrorizan con el nuevo pacto. Por eso ellos están muy contentos donde solamente comen la galletita y beben la copita. Y dicen, esto es el símbolo. Comed esto en memoria de mí, bebed esto en memoria de mí. Simplemente un memorial. Esto no es un memorial. Esto es una celebración de pacto. Recíbalo. Y en ese sentido tengo que darle crédito a los católicos. Tienen más revelación de la Santa Comunión que nosotros los evangélicos. Diga usted lo que quiera decir. Y yo no soy católico, ni soy mariano tampoco. Pero la verdad es verdad, no importa quién la tenga. Una pregunta. Yo sé que aquí hay personas que en algún tiempo fueron católicos. Y si yo le tomara un censo y le hiciera una pregunta, cuando tú te llevaste la hostia, ¿no sentiste algo especial? No estoy hablando del católico nominal. Estoy hablando del católico que simplemente toma el asunto en serio. Muchos católicos me pueden decir,
Yo sentía a Dios, yo sentía a Jesús, yo sentía algo. No se enreden en el asunto de la transustanciación, sino en lo que sucede. Ok, Minerva, ¿me puedes ayudar? Ok. Tú fuiste católica, ¿no? ¿Hasta cuántos años? Hasta que me conociste a mí. Qué punto de referencia, ¿no? Séme sincera, ¿cuál era tu experiencia? ¿Tuviste alguna experiencia? Ok, ¿tú llorabas cuando tomabas la Santa Comunión? No todo el tiempo, pero sí uno podía experimentar esa como un refrescamiento. Uno venía, pasaba al frente. En mi caso particular, yo no me atrevía ni masticar la hostia, porque yo no quería que Jesús se volviera a sangrar. Como decían que era el cuerpo de Cristo, en mi caso particular. Otra persona, pues no sé. Yo la dejaba que se disolviera en mi boca y muchas veces lloraba. Y pasa uno con reverencia. Y no es que las personas tienen una revelación grandísima como la que tenemos en el Evangelio ahora, pero la gente se apega a lo que le enseñan. Entonces, esa es la contradicción o la lucha espiritual que existe entre el Evangelio de Jesucristo y el catolicismo. La gente va y cree, porque por la historia o por la que haya sido, cree lo que el cura dice, pero entonces vienen al Evangelio y echan por el suelo todas las otras cosas que realmente es el fundamento. Y en mi caso particular también, yo no adulteré, yo no hacía droga, yo no hacía nada de eso porque yo no quería ofender a Jesús. O sea que un buen católico no quiere ofender a Jesús. Y lo último en el caso mío, como digo, particular, fue que yo quería ir a la universidad y yo quería pasar el examen de universidad con notas muy sobresalientes. Y entonces yo le dije a Jesús, yo quiero un hábito tuyo. Yo quiero ponerme un hábito, porque uno se ponía hábitos de los santos, del Sagrado Corazón o de María o qué sé yo, y uno se vestía así. Pero yo ese día le dije a Dios, yo quiero ponerme un hábito tuyo. Y eso fue el Evangelio que vino a mí. Bien, extiendan sus manos por favor hacia acá. Que esto sea un evento diferente. Padre, aquí estamos ante el altar del nuevo pacto, que es la mesa de comunión. Padre, en el nombre de Jesús, que vengamos con reverencia, a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero yo pido, Dios, que cuando los hermanos participen del pan y participen de la copa, tengan una persuasión espiritual, una revelación espiritual, que están comiendo el cuerpo de Cristo y están bebiendo la sangre de Cristo, y que están entrando en el nuevo pacto con todas las bendiciones que el nuevo pacto, son miles y miles, promete, para que dejemos de vivir en carencia espiritual, en ignorancia espiritual, Señor, de los pactos. Gracias, Padre, por el pacto de sangre. En el nombre de Jesús santifico estos elementos y declaro que habrán milagros, habrán sanidades, aún mientras alguien participa del pan y de la copa. Vengan los que
¿por qué no cantamos preciosa sangre? Preciosa sangre. Mira, Preciosa sangre eso es. se derramó. Eso es. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús. Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Naya, you understand what you're doing? Do you understand about the Holy Communion? Yeah? Yeah? Okay. Le pregunté que si él entiende. Padre, en el nombre de Jesús, declaro ahora que este es el cuerpo de Cristo que por nosotros, con mucha reverencia y mucha revelación, declaro ahora, oh Dios, que somos partícipes de la vida de Jesús, la salud de Jesús, y entramos en pacto en el nuevo pacto, participando del cuerpo de Cristo que por nosotros fue quebrantado. Cómalo. Padre, gracias. Padre, gracias de la sangre del Cordero. Cordero de Dios. Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Padre Santo, hay sanidad, hay salvación, hay autoridad divina, hay dominio del cielo para no ser dominado por el pecado, la enfermedad, los demonios o lo que sea. Esta es la sangre de Cristo que por nosotros ha sido derramada. La tomamos como la sangre de Dios y la tomamos en fe en el nombre de Jesús.
Les invito a que se pongan de pie, por favor. Adoremos a Jesús. Adoremos a Jesús. Benito adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Queridos amigos y hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Donde quiera que vayan, lleven este nuevo pacto, lleven esta salvación. No se rindan hasta que reciban todo lo que Dios tiene para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los bendigo. Vaya con Dios.